El libro de Marcos narra el ministerio de Jesús, su estilo de vida, la fuente de su poder, el llamado que hizo. Acompáñanos en la siguiente lección. Le damos la bienvenida a la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes cada semana estudiando las Sagradas Escrituras y profundizando en temas maravillosos. Iniciamos la serie de El libro de Marcos y esta semana vamos a estudiar el ministerio de Jesús. En estudio nos acompaña el pastor Argenil Vega, que le damos una bienvenida muy especial, y vía remota tenemos al profesor Mario Tapias. Hoy vamos a iniciar cómo los evangelios, y particularmente Marcos, cuentan el ministerio de Jesús. Y en el capítulo 1, Marcos narra el llamado de 4 discípulos y describe un sábado en Capernaum, lo que ocurrió luego. Y podemos empezar con Marcos 1:38. Jesús le respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Qué maravilloso estudiar la Biblia y tener esa oportunidad todavía de tener esa libertad de escudriñar las Escrituras. Marcos es uno de los escritores que comienza no dejando que Jesús hable, sino contando los eventos en la vida de Jesús. A ver, los otros evangelios comienzan hablando acerca de lo que Jesús dijo, pero aquí en estos primeros capítulos, él relata lo que vio. Y qué maravilloso que el Señor comienza llamando a esos 4 especiales discípulos, porque fueron muy especiales. Número 1, fueron los primeros. Ser el primero de los 12 es algo supremamente importante. Estar en todo el ministerio de Cristo, aprender cuando Él les dice: venid y os haré. Ese os haré, un maestro haciendo discípulos. Yo los voy a hacer discípulos para que prediquen el evangelio. Es maravilloso. Y lo que sucede en Capernaum. Voy a hablar un poquito de Capernaum. Tuve la dicha de estar en Capernaum y cuando uno lee el texto sin haber visto, pues tiene otra idea. Pero cuando uno ha visto el lugar, está una ciudad no muy grande, cerca al mar de Galilea. Es el lugar de Pedro, se llama la ciudad de Pedro, a Capernaum. En la entrada hay una esfinge de medio busto de Pedro. Y usted está en la ciudad y a 3 cuadras, 4 cuadras abajo empieza el mar de Galilea. Está en la parte alta de la ciudad. Y en la parte más alta de la ciudad está todavía la sinagoga. No está completa, pero están las ruinas de la sinagoga. Las paredes, esas tremendas columnas en mármol, en piedra, y saber que el Señor Jesús comienza su ministerio en esa ciudad y comienzan esos milagros de los cuales vamos a hablar ahora. Los jardines de esa ciudad son hermosísimos y especialmente palmeras de dátiles en la entrada. Unas palmeras de dátiles. Era una ciudad muy linda y Pedro vivía a menos de 1 cuadra de la sinagoga. Así que cuando se hace el milagro en esa sinagoga, después de terminar el culto, fueron a la casa de Pedro. Interesante. Profe, Jesús tenía muy claro a qué había venido. Predicaré porque para eso he venido. Bueno, básicamente es lo que nosotros, con el saludo especial para cada uno de los que estamos aquí, básicamente lo que nosotros estamos viendo ahí es ese Marcos que es bastante rápido, que necesita programar y presentar de manera específica un evangelio que sea fácilmente diseminado, un evangelio que pueda llegar rápidamente a las personas que él quiere que lo lean. Y por supuesto no solamente eso se ve
en la compactación de 16 capítulos, aunque el tema de capítulos divididos no es bíblico, en un momentito voy a hablar de ello, pero como lo vemos desde la perspectiva del cristianismo contemporáneo y clásico, me es necesario pasar, necesito ir, requiero, para ello he venido, es mucho, es básicamente, perdón, el lenguaje que podemos encontrar de este Marcos que presenta un Jesús proactivo, rápido, funcional, que da soluciones, que básicamente viene a presentar de manera majestuosa su sobrenaturalidad. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estabas ahora ya haciendo alusión a ese primer llamado. Sí, él no llamó gente desocupada, ¿no? Vagos. Él llamó gente ocupada. Estos primeros dos discípulos, Simón y Andrés, que eran hermanos, estaban echando las redes, estaban pescando, era su profesión. Y es que estar en ese mar de Galilea, bueno, yo pensaba que era un mar, y es un lago, y es de agua dulce, y hay peces por todas partes, aún en esta época. Y la gente se dedica a la pesca en ese lugar porque abunda mucho la pesca de agua dulce. Y Pedro y Santiago y Juan, estos 4 hombres, estaban dedicados a la pesca. Y los llama el Señor, venid en pos de mí, y los voy a hacer misioneros. Qué llamado, ¿no? Y ellos, dejando todo, inmediatamente le siguieron. Eran pescadores. Podemos asumir que para la época era un oficio dignificado, importante, surtía las plazas. Pero, ¿qué podemos decir, profe, alrededor de lo que ellos cumplían? Porque los dos que siguen también eran lo mismo, pescadores. Era un oficio en principio humilde. Estamos hablando de personas cuya formación educativa quizás no fuese muy alta, pero tampoco podemos caer en la idea de que fuesen analfabetas o ignorantes, porque efectivamente demostrarán que no lo eran, tanto por sus funciones apostólicas cuando les son otorgadas, como quienes llegan de ellos a ser escritores canónicos, en el caso probablemente de Juan y de Pedro. Pero por supuesto las funciones que ellos cumplían eran vitales, sobre todo para la supervivencia de este pueblo de Cafarnaún. A propósito, Cafarnaún es un arameísmo que proviene básicamente del lenguaje semítico que significa la ciudad de Nahum, probablemente asociada con el profeta Nahum del Antiguo Testamento. Muy bien, aquí debemos hacernos la primera pregunta que nos lleve a hacer la reflexión, y es ¿qué tenían de especial estos pescadores? ¿Por qué fueron elegidos? De especiales que tenían un corazón noble, como cualquier persona, dispuestos. Ellos querían seguir escuchando al Salvador. Ellos ya habían escuchado el Evangelio a través de Juan el Bautista, lo dice la Biblia. Y Juan ya había dicho que detrás de mí viene uno del cual no soy digno ni de desatar la correa del zapato. Así que ellos estaban pendientes y eran gente normal, como cada uno de los que somos llamados para trabajar en la viña del Señor. Dios no llama a gente con capacidades especiales, ¿no? Era lo normal del pueblo. Unos dice que tenían redes y más adelante encuentra 2 que ya era una empresa pesquera. Cuando nos detenemos a leer los siguientes que fueron llamados, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego lo llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Era una empresa. Ellos ya pertenecían a una empresa pesquera. Y ellos dejaron al papá, dejaron la empresa, dejaron la barca, dejaron los trabajadores, dejaron todo y siguieron al Señor. Qué lindo, ¿no? No se negaron,
no sacaron disculpas. Ellos habían podido decir, tenemos un trabajo que realizar aquí, tenemos una responsabilidad para ponernos a seguir a un maestro que recién aparece. No, ellos tenían fe y confianza en su Salvador y lo siguieron. Aquí podríamos establecer una representación de la sociedad. Llama a unos sin barco, a otros con barco. Sí, Dios no mira la casta social, la parte económica, si tiene carro, si tiene casa, finca. Si no la tiene, tú eres importante para Dios. Él necesita la persona dispuesta a servir como lo estuvieron estos 4 discípulos. En Marcos 1 hay un detalle en esos primeros versículos. Vio a Simón y a Andrés su hermano. Y luego dice, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Hay un detalle y menciona a las 4 personas. Profesor Mario, ¿tenemos ahí alguna relación o hay algo especial en el hecho de haberlos llamado por su nombre? Bueno, amigos, yo creo que definitivamente sí lo hay. Los escritores bíblicos juegan mucho desde el Antiguo como en el Nuevo Testamento con los vocablos típicos, tanto los arameísmos como los hebraísmos propios de su cultura. También en el griego lo hacen en el Nuevo Testamento. Lo es también en el Antiguo. Un ejemplo sencillo, la lucha de Jacob en Génesis 32 y Jacob y Israel. Esos cambios. Hay una intención del escritor y, por supuesto, probablemente del actor principal de esta historia. Pues miremos, cuando nosotros vamos al texto, descubrimos en Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, que dice que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés. Ahí van 2, los 2 son hermanos. Luego dice que pasando de allí un poco más adelante, ya saltando al 19, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Quizás nosotros perdemos un poquito de la riqueza gramatical y semántica del texto porque leemos la traducción. Pero cuando tratamos de verlo un poquito quizás con esta intencionalidad comunicativa gramatical del autor y por supuesto del actor que es Jesús, encontramos algo muy interesante. Número 1, Shimón significa probablemente Dios escucha, Dios ha escuchado. O sea que puede haber una narrativa intratextual a partir de los nombres. Luego dice que al lado de Shimón estaba Andrés, un nombre realmente griego, probablemente por la práctica común de los judíos que estaban helenizados en esa provincia de Judea. Y este Andrés, hermano de Shimón, significa el valeroso, el viril, el hombre, de Andros en griego. Luego viene Jacob, hijo de Zebedeo, que cuando vamos al texto bíblico nos damos cuenta que significa el sostenido del talón, o el que sostiene el talón. Interesante, que es el hermano mellizo de Esaú. Y luego viene Juan, su hermano, y Juan, ese Juan, probablemente es algo que se llama una figura teofórica en el hebreo, y es que se construye esa expresión desde el nombre de Yahvé, significa Yahvé es misericordioso. Entonces, si tú unes todos, te das cuenta que hay algo curioso. Tienes a Shimón, Dios ha escuchado. Su hermano Andrés, el valeroso. Ahora vienen los otros. Jacob, el que agarra del talón. Y luego viene el otro, que es Juan, Jehová es misericordioso. Y un detalle extra que es bastante interesante, mi querido amigo Mauricio, pastor y todos los que estamos aquí en nuestro programa. Zebadaya. ¿Quién es ese señor Zebadaya? En realidad es un arameísmo que también tiene su raíz en el lenguaje hebreo. Pero Zebadaya significa el dotado, el don de Dios. Y él es el papá específicamente de 2 de estos apóstoles. Porque nos dice enfáticamente ahí el texto, permítame un segundo, el texto griego nos dice en el libro de Marcos que Jacob y Juan eran hijos de Zebadaya, es decir, de el que era un dotado, un regalo.
como si sus hijos fueran la dote, el don que él fuese a entregar al Hijo de Dios. Hay mucha riqueza en estos nombres, mi apreciado Mauricio y amigos. Jesús les dijo, venid en pos de mí. E inmediatamente ellos dejando sus redes le siguieron. Y luego le dice, los llamó y ellos dejando a su padre le siguieron. Pastor, la respuesta fue inmediata. ¿Cómo podemos interpretar que estos pescadores y trabajadores inmediatamente dejan todo? Sí, tenían que estar convencidos de a quién iban a seguir. Ellos habían escuchado a Juan el Bautista hablando del cumplimiento del tiempo. Y ellos aceptaron que Jesús era el Mesías. Y le siguieron sin escatimar ningún esfuerzo. Dejaron todo y le siguieron. Me parece muy interesante la convicción, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Yo no sé cómo te llamó el Señor, en qué circunstancias, qué estabas haciendo. Hay algunas personas que han dejado una profesión, una carrera. Se vinieron a estudiar teología cuando iban a ser médicos, abogados, no sé. Pero cuando uno acepta ese llamado del Señor, se entrega a la voluntad de Él para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Maravilloso. En Juan 1:40 encontramos a Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Establecemos que había un conocimiento previo, pero del conocimiento previo que podemos tener de Jesús a la decisión de seguirlo, hay un paso gigante. Y es justo la decisión humana, lo que nosotros debemos colocar para dar el paso. Si continuamos con Marcos, después de ese llamado, vamos a entrar a Marcos 1:21, y entraron a Capernaum, y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y a partir de ahí empezamos a tener la narración de unos milagros. Profe Mario, ¿qué relación encontramos entre esta narración de los milagros y obviamente el contenido del libro completo de Marcos? Mi apreciado Mauricio, amigos, quizás podemos encontrar una intencionalidad comunicativa por parte del evangelista Marcos al hacer el énfasis del Jesús que está en la ciudad de Cafarnaúm, la ciudad del profeta Nahum. Según la tradición se puede aceptar ello. Esto implica que él no lo ubica en cualquier parte, él lo pone en un contexto donde hay un antecedente profético. Lo siguiente que hace el señor Marcos, ubicando históricamente a Jesús, es que él abre esta narración, esta narrativa, como hace 8 días lo habíamos mencionado en nuestro anterior análisis del texto. Él mezcla 2 textos que están en el capítulo 1, versículo 1 al 3, cuando encontramos allí que él toma un texto tanto de Isaías como de Malaquías y lo junta, aunque se lo acredita básicamente a Isaías, y él hace la apertura de un Jesús sobrenatural. Luego nos habla de Juan que estaba bautizando en el desierto y nos hace a nosotros un breve relato de sus características físicas, fisionómicas. Nos menciona en el capítulo 1, versículo 9, que Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y eventualmente en el versículo 11, 10 y 11 nos habla de un evento sobrenatural que dice que vino entonces algo particular, como forma de paloma, el espíritu que descendía del cielo y los cielos se abrieron. Versículo 11, y se escuchó una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco, tengo plena felicidad. Luego nos dice en el versículo 12 que fue llevado al desierto. Yo quiero que entendamos esta secuencia que es muy importante. Este Marcos es disruptivo. Jesús es Hijo de Dios. Eso dice Isaías y lo mezcla con Malaquías. Inmediatamente tiene que presentar lo providencial. A este Jesús lo bautiza un humano, pero bajo la providencia y la voz mismísima de Yahvé, del Eterno Padre.
Luego es tentado, porque es que Satanás no va a tentar personalmente a cualquiera y se lo lleva al desierto, pero no hace muchísimo énfasis en el tema de la tentación. Él pasa directamente al Jesús que viene a predicar después que Juan fue encarcelado. Vino a Galilea, verso 14, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Luego vienen los textos del 16 al 20 que hemos estado analizando, de los 4 nombres, 3 hebreos, un nombre griego, que es el llamado que hace particularmente Jesús. Luego viene la secuencia providencial que ya arranca desde los versículos anteriores. Un hombre que tenía un espíritu inmundo, del cual Jesús le reprende ese espíritu inmundo y le dice, cállate y sal. Hablaremos de ello en un momentito. Luego viene en el verso 29 la sanación de la suegra de Pedro. Luego en el verso 32 al 34, Jesús sana a muchos al ponerse el sol. Una clara particularidad respecto al Shabbat, que tiene allí como intencionalidad también Marcos. Y Jesús recorre Galilea predicando. Luego en el verso 40, Jesús sana a un leproso. Dicho de manera general, el capítulo 1 de Marcos es preponderantemente providencial. Es un Marcos que no escatima esfuerzos en presentar a un Jesús sobrenatural, viviendo eventos sobrenaturales y haciendo cosas sobrenaturales y hasta llamando personas que en su contexto cultural, estos 4 pescadores y hasta Zebedeo tienen nombres que están implicados con el Dios sobrenatural. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y vamos a empezar a encontrar el tema de la autoridad presente. ¿Qué le daba autoridad a Jesús? Nada, pues ya el profe lo acaba de decir que el Espíritu Santo había descendido sobre él. Esa es una. 2, se había bautizado. No podemos olvidar eso, ¿no? Una persona no puede tener autoridad sin dar los pasos necesarios de lo que el Señor pide. Se bautiza, recibe el Espíritu Santo, Dios está con él. Jesús fue instruido por sus padres. Él conocía las Escrituras. Oiga, y las sabía de memoria, porque lo podemos ver cuando Satanás lo está tentando. El Señor habla de textos bíblicos de memoria. Las exposiciones que él hacía en la sinagoga en Capernaum, la gente sentía el poder que él tenía. Y es casi normal que donde hay mucha gente, hay gente que no está con el Señor, están poseídos. Ahí había en la audiencia un hombre que ya no aguantó. Tenía tanto poder la palabra del Señor que él no aguantó y comenzó a gritar. Y ya es un evento sobrenatural. Los espíritus no aguantaron. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Tal vez en la sinagoga de Capernaum había mucha gente que estaba asistiendo y felices con lo que el Señor enseñaba, pero no sabían realmente quién es el que está hablando. Y mucha gente no lo quiso aceptar como Dios. Pero este endemoniado sabía quién era el que estaba ahí. ¿Qué tienes con nosotros? O sea, ellos estaban muy mal porque tenía espíritu diabólico dentro de ese hombre. Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de ti. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Esto es común, ¿no? En todas las épocas han habido gente endemoniada, gente atormentada por espíritus. Y allí en Capernaum, en esa sinagoga, yo me imagino la gente cómo quedó al oír los gritos y ahora al escuchar la voz del Señor mandando con autoridad. Usted me está preguntando, ¿con qué autoridad? ¿Por qué la autoridad de Jesús? Es que Él es Dios.
El Espíritu Santo está con él. Y algo que vamos a ver ahora es que él nos dio el ejemplo de madrugar a orar. Era un hombre de oración, un hombre divino, ¿no? Sin olvidar que es divino, pero él dependía como humano de la oración y del estudio de la palabra. Buen ejemplo. Justo en el versículo 35 encontramos levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto es un estilo de vida. Hoy, la hora de acostarnos, la hora de levantarnos, las primeras actividades o las actividades que hagamos en el día definen nuestro estilo de vida. ¿Cómo podemos empezar a analizar este estilo de vida que nos muestra Jesús? Hay una palabra muy común o una frase que contemporáneamente se utiliza en el cristianismo del día de hoy, que son disciplinas espirituales. Quizás algunos prefieran llamarlo dinámicas espirituales. Y aquí encontramos un Jesús que está dinamizado espiritualmente, que él depende de la oración, del contacto, del vínculo con su Padre Celestial. Y esto es muy importante porque, si bien es cierto, desde nuestra aproximación de fe confesional, cuando vamos a la Biblia, tanto en el Antiguo o el Nuevo Testamento, descubrimos que la salvación es por gracia, es por misericordia divina, pues debemos entender que el vínculo es recíproco, debe existir reciprocidad. No puedo construir correctamente una relación afectiva o espiritual desde el descuido. Tiene que estar construida desde la intencionalidad. Tú vas y buscas tu pareja, la cortejas, la acaricias, la amas, le das tiempo a tu pareja, quieres encontrarte con ella. De esa misma manera encontramos a un Jesús que dinamiza a través de la oración. Dinámicas espirituales de Jesús, quizás una de las enseñanzas más importantes tiene que ver con la intencionalidad. No es solamente el hecho de que yo me sienta satisfecho. Aclaremos que un Jesús que está constantemente predicando, sanando, orando, teniendo actos de bondad y misericordia con una multitud, pues por supuesto está extenuado, está cansado, está profundamente agotado. Pero opera el hecho de que entiende que no es la satisfacción la que lo tiene que movilizar a contactarse con su Padre Celestial, sino el comprender que de ello depende la ejecución, realización y logro de sus propósitos definidos. Nos enseña mucho que la vida espiritual, si bien es cierto, la salvación es un don, si bien es cierto, la gracia es misericordia divina, mi parte operativa tiene que tener intencionalidad y disciplina, si no, no funciona. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. ¿Cuánto tiempo debemos pasar orando? Yo diría que el hecho de orar tiene que nacer también tanto de mi intencionalidad como el estímulo que yo mismo proponga y sobre todo la necesidad que yo establezca. El tiempo, la prolongación, yo creo que no puede tener un estándar general, sino que tiene que ser propio de la necesidad del ser humano. Lo que sí podemos decir es que la oración intermitente, distante una de otra, que descuida la conversación, no es sana, como sería muy poco sano que tú intentes solo comunicarte con tus hijos en un proceso crítico de la comunicación con ellos en su adolescencia o en su edad puberta o cualquier etapa, solamente una vez al mes. Debe haber una continuidad en la cual la oración sea un hecho constante. Otro punto, que la oración no necesariamente es litúrgica. La oración debe ser un acto de autoconcienciación y diálogo que puedo tener incluso en un momento en el cual me encuentro en una reunión o en el cual me encuentro en una situación personal. Lo otro es la oración, por retraimiento o ausencia, que yo me voy a un lugar específico a meditar. Pero eso ya es otra disciplina espiritual que se conjuga también. La relación espiritual es un asunto individual. La conexión con Dios y la experiencia con Dios es propia de cada individuo. Pero desde lo intuitivo o desde lo genérico, ¿qué recomendaciones podemos hacerle a las personas de cuánto tiempo pasar con Dios? La Biblia dice de una manera muy corta: orad sin cesar. Orad sin cesar es en todo momento. Yo no necesito arrodillarme y tampoco necesito un lugar específico para irme a orar.
La persona puede orar en todo momento y esa es la relación que debemos tener con el Señor. Ahora, dice que los profetas oraban 3 veces al día, mañana, al mediodía y por la tarde. Esa es otra manera de decirlo. Jesús acostumbraba levantarse temprano, en horas de la mañana, y aquí encontramos algo muy lindo, ¿no? Él se perdió. Es el lugar de Capernaum. A una cuadra está la iglesia, el templo donde se hizo el milagro del endemoniado. Se van ahí a la cuadra a almorzar, ¿no? Una buena costumbre, después de reunirnos el sábado, ir a la casa del amigo, ir a almorzar. Era la casa de Simón, de Pedro. Allí estaba la suegra. Una sala grande, son construcciones hechas en piedra, todavía la mantienen y le hicieron un techo para mirar la sala donde pudo venir toda esa gente ese sábado. En la hora de la tarde eso se llenó de gente porque al ver el milagro que habían hecho, dice que se corrió rápidamente la voz y la gente comenzó a traer los enfermos. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados, habían más endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Cuál puerta? A la de Pedro, a la casa donde estaba la suegra. Ella se levantó de una a trabajar y a servirle, dice. Algo que no hemos dicho, pero lo voy a decir. La suegra estaba en la cama, tenía fiebre, estaba enferma. Cuando el Señor la levanta, ella inmediatamente se fue a servir. Qué lección linda, ¿no? No sé cuántos de nosotros hemos sido tocados por el Señor. Nos ha llamado y cuántos servimos. Cómo ese placer de esta señora, no se habla más de ella, solamente que comenzó ¿a qué? A servir. La oración era supremamente importante para el Señor porque Él dependía como humano de la fortaleza que le daba el Espíritu Santo y su Padre. Por eso tenía que estar en comunión constante. Queremos ser fuertes espiritualmente. ¿Qué hay que hacer? Orar. Orar sin cesar. Y eso se hace en cualquier momento. Y la relación se fortalece a partir de la conexión y la comunicación. Entonces, podríamos afirmar que, si bien es cierto, la vida espiritual es independiente, hay distintos momentos de la vida en los que vamos a necesitar mayor o menor cantidad, pero hay que establecer una relación primero. Y esa relación indudablemente se hace a partir de la comunicación y eso lo llamamos oración. Vamos a ir a la sesión del oyente y con esa pregunta vamos a continuar. Mi nombre es Joan Lobo, de la ciudad de Villa del Rosario. Y mi pregunta para la mesa es, ¿por qué el Señor le dijo al leproso que no contara a nadie el milagro de la sanación? Muchas gracias y quedo atento a la respuesta. Le damos las gracias a Johan y queda la pregunta en la mesa, porque fue un milagro muy particular, muy bonito, pero ahí hay un pedido especial, pastor. Sí. Vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. A ver, estamos viendo enfermedades que son muy duras, muy difíciles y que no hay médico, no hay sanidad para esa, no hay esperanza para esa gente. Número 1, los endemoniados, eso, exorcismo y todo eso, no había. Y tenía que padecer mucha gente durante años con los espíritus. Ahora la lepra. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y lo tocó. Si ustedes leen todas las normas que tienen los judíos para las personas que tenían lepra, tenían que estar lejos. No sé cómo se filtró dentro de la muchedumbre para estar ahí y que lo dejaran estar ahí, porque debería estar en exilio, debería estar en el lugar de los leprosos. Y menos tocarlo, porque se creía que era una enfermedad muy infectocontagiosa. Pero él lo tocó.
y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente que calle, que no diga nada, y le despidió luego. El libro de Marcos se le llama el libro del secreto, del silencio. El silencio mesiánico. Usted puede buscar a través de todos los milagros que vamos a leer durante estos días. Durante estos meses vamos a ver muchos milagros que el libro de Marcos relata, y en la mayoría de ellos hay una petición del Señor y es, cállate, no lo digas a nadie. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos está haciendo el oyente. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué el Señor manda que...? Y es durante los primeros 8 capítulos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 29, 30, es el silencio mesiánico. El Señor no quiere que se comente, que se diga el por qué. El número 1, el Señor sabe que Satanás es astuto y él no quería persecución hasta tanto no se predicara el evangelio. Esto despertaba un interés profundo en las autoridades de la época y la gente lo estaba siguiendo muchísimo. Entonces él quería mantenerse un poco alejado, ¿cierto?, de la popularidad. Hasta que llegó el capítulo 8, el versículo 29, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Se acuerda? Cuando dijeron, andan preguntando quién es usted. ¿Vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijese esto a ninguno, no le diga a la gente. Está bien que usted lo sepa. Está bien que el endemoniado lo sepa. Está bien que todos los que recibieron sanidad sepan que soy el Hijo de Dios, pero no digan. ¿Por qué? Porque él ya sabía cuál era el plan del enemigo. Persecución, llevarlo rápido a la cruz. Pero del versículo 31 en adelante del libro de Marcos, ya el Señor dice directamente a qué fue que vino, y ya no hay problema en que lo digan. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahí ya él le dijo quién soy y a qué he venido. A partir de ahí ya no mandó decir que se callen. No, digámoslo a viva voz, quién es el Hijo del Hombre. Y lo interesante es que cuando las personas han sido tocadas por Jesús no pueden callar. No, y es que por más que el Señor les dijo que no lo digan, ellos se iban gritándolo a los 4 vientos. Eso no se puede callar. Y la gente no le hizo caso. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombre. El libro de Marcos vamos a encontrar, y todos los evangelios muestran cómo el ministerio de Jesús se hace en la tierra. Profe, y particularmente el capítulo 1 nos muestra un día, y fue un día bien intenso. Totalmente. La intencionalidad comunicativa del escritor Marcos cuando recopila la historia de Jesús, probablemente a través de experiencias documentadas o dialogadas con Pedro y algunos de los apóstoles de Cristo, y una fuerte influencia del pensamiento paulino, quiere que entendamos al Jesús en concentración, comprimido en el primer capítulo. Vale la pena aclarar algo que les había mencionado anteriormente. La división capitular de las Escrituras no es revelada ni inspirada. 1220 es la fecha cuando el arzobispo Stephen Langdon, quien llegó a ser arzobispo de Canterbury, se le ocurrió una idea funcional,
pero complejo hoy día para quien es un indagador o investigador de las Escrituras, dividir la Biblia en capítulos. Desde esta perspectiva encontramos entonces que los capítulos tales y como los vemos en las Escrituras vienen del siglo XIII de nuestra era, porque originalmente eran escritos de manera general, sin división alguna. No obstante, podemos ver a un Marcos que tiene una intencionalidad absoluta de presentar un Jesús providencial contra el reloj en tan solo 16 capítulos. Y en lo que llamamos hoy el capítulo 1 hay suficiente evidencia. Menciono algo, una acotación. No lo digas a nadie. Quizás digno de que hoy lo analicemos en la misionología contemporánea. La dificultad que tenemos para llegar a segmentos no cristianos o con dificultades de cosmovisiones o ideas diferentes. Aprender a guardar el silencio. Aprender a ser lectores correctos de las cosmovisiones y los contextos sociales y culturales para llegar a ellos. Jesús ya lo provee en el primer siglo de la era cristiana. No lo digas, no lo hables. No quiero interrupciones ni obstáculos innecesarios en mi obra. Pero el problema es que los seres humanos no somos discretos y somos bastante invasivos, y efectivamente eso también le pasó a Jesús. Una vida, un ministerio. Hemos llegado al final de la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes cada semana, escudriñando las Sagradas Escrituras. Recuerden seguirnos en las redes sociales, hacernos sus preguntas al número de WhatsApp. Los esperamos en nuestra cita semanal. Hasta la próxima.